Muy buenos días con todos, bienvenidos a su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Esta es nuestra segunda edición de este programa que venimos impulsando desde Promarca Asociación Civil con fines estrictamente culturales y educativos. Yo soy José Gamarra Muñoz, su conductor, y en esta oportunidad hemos preparado un programa muy especial, muy significativo para todos los marquinos, para todas las personas que aman la cultura de este pueblo en el departamento de Ancash, ya que asimismo lo estamos haciendo como un homenaje póstumo a Rommel Cubillas Soto, el eterno Inca marquino. Él precisamente nos dejó hace algunas semanas, producto de esta terrible pandemia que viene azotando el mundo. Y bueno, él precisamente participaba activamente de las actividades que veníamos impulsando desde Promarca, desde el pueblo de Marca, y bueno, más adelante haremos un bonito homenaje para Rommel Cubillas Soto, el eterno Inca marquino. Bueno, sin dejar de mencionar en esta oportunidad a nuestro equipo realizador, encabezado por el señor Orlando Falero Ferrer,
presidente de Promarca, acompañado por mi persona, quien lo apoya en la conducción y dirección de este programa. Asimismo, tenemos a Gustavo Gamarra Cubillas, administrador en Marca, y Natalie Enríquez Gamarra como asistente técnico en la ciudad de Marca, ¿no? Como todos los sábados nos reunimos en este espacio de Promarca para poder compartir la cultura, el patrimonio y las artes de nuestro pueblo de Marca, y más adelante también iremos compartiendo con ustedes diferentes manifestaciones culturales de otros pueblos de Ancash también, que son también consideradas patrimonio cultural de la nación, así como la danza del Inca y sus payas, la danza emblemática de nuestro distrito de Marca. Empezamos nuestro programa haciendo este homenaje póstumo al señor Rommel Cubillas Soto, el legendario Inca eterno de Marca. Este programa está dedicado a su persona como ser humano, como marquino, y él fue un activo difusor cultural y deportivo de nuestro distrito de Marca. Fue jugador y dirigente del Club San Lorenzo de Marca aquí en Lima, y fue muy estimado, y es muy estimado hasta hoy en día, y querido por todos los paisanos marquinos en todo el mundo, precisamente por este entusiasmo que siempre tuvo por participar de las diferentes actividades. Hemos preparado un pequeño video, pero muy significativo para nuestro legendario Inca de Marca. Vamos a verlo. Este fue precisamente uno de los últimos momentos en los cuales pudimos ver a nuestro Inca marquino en acción. Fue el Pasacay Ancashino del año 2020, con motivo del aniversario de fundación de creación política de nuestro departamento de Ancash. Promarca, que viene impulsando esta danza del Inca y sus payas rumbo a su internacionalización. Como parte de las actividades participó en este evento muy importante organizado en ese momento, febrero 2020, y se presentó todo este elenco marquino. Estuvo el Inca, como el señor Rommel, el Rumiñau y las payas, y la orquesta que acompañó, y una delegación muy importante de Promarca. Fue uno de los momentos que pudimos observar a nuestro paisano en acción en ese momento, en lo que más le gustaba hacer, la danza. Él precisamente me comentaba mi señor padre hace unos días, ¿no?, que siempre que de repente en Marca faltaba Inca, faltaba algún participante para representar a este personaje importante de la fiesta, él siempre estaba dispuesto a poder colaborar, y precisamente por ello se lleva este título de el eterno Inca marquino, ¿no? Entonces es muy especial para todos los marquinos hacer este homenaje póstumo luego de algunas semanas de que él nos haya dejado. Pero su recuerdo siempre estará con nosotros, sobre todo en el de Promarca, donde participó muy activamente en los últimos años. Y claro, está también en las demás instituciones, también deportivas, donde él entusiastamente siempre estaba participando, estaba interviniendo. Entonces, pasamos ahora a la proyección de un video importante también, que es un saludo que nos llega desde el distrito de Marca, en nuestra provincia de Recuay, departamento de Ancash, de un aliado estratégico de nuestro programa, Radio y Televisión Educativa. Él es el profesor Arturo Resurrección Ramírez, y él está colaborando con nosotros en este programa como aliado estratégico, como les decía. Entonces, vamos a proyectar un video de saludo desde el distrito de Marca. Señores y señoras, público en general, permítanme hacerles llegar mi más cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Desde la institución educativa San Lorenzo de Marca, que estos momentos
están en pleno trabajo gracias a la preocupación de nuestras autoridades y del pueblo en general. Seguramente, de acá de pocos meses, nuestro alma mater lucirá con nuevo rostro. Por ende, es parte de la mejora de la educación marquina. De la misma manera, saludo a los directivos e integrantes de Promarca por inaugurar un programa radial que va a funcionar en este distrito, que estará al servicio de la población marquina y también de la institución educativa San Lorenzo de Marca, que nos permitirá mejorar las capacidades de nuestros estudiantes y así vamos a tratar de mejorar la calidad educativa en nuestro pueblo de Marca. Una vez más, nuestro agradecimiento a todos los hijos marquinos por este trabajo social que vienen desarrollando en bien del pueblo de Marca. Saludos a todos y a cada uno de ustedes y un abrazo virtual y éxitos en este trabajo social. Muchas gracias a nombre de la institución educativa San Lorenzo de Marca. Agradecemos sinceramente el saludo del profesor Arturo Resurrección Ramírez, director de la institución educativa San Lorenzo de Marca. Él precisamente dirige este colegio tan importante, alma mater de todos los marquinos y sanlorencinos, que hoy en día están por diversas partes del mundo, dejando en alto el nombre de su tierra de Marca. El día de hoy hemos preparado una temática muy interesante, sobre todo de nuestra danza El Inca y sus payas de Marca, nuestra danza emblemática, patrimonio cultural de la nación desde el año 2014. Para ello hemos preparado solamente una parte, un aspecto de esta danza, que son las coreografías. Para ello contamos el día de hoy con la presencia de nuestro invitado, el señor Porfirio Flores Lázaro, a quien invitamos pueda encender su cámara para acompañarnos en esta entrevista que estamos preparando para este programa de radio y televisión educativa. Entonces, muy buenos días, señor Porfirio Flores. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, José Gamarra Muñoz, tremendo. Agradezco la invitación y también, por supuesto, deseo lo mejor en esta dirección y producción del espacio cultural de nuestra institución Promarca Civil. Entonces, como les comentaba, don Porfirio Flores ha participado igualmente como danzante de Inca, de esa estampa del Inca y sus payas en nuestro pueblo de Marca, en las festividades de San Lorenzo de Marca. Para ello hemos preparado este video para que podamos compartirlo con ustedes. Vamos por él. Don Porfirio, ¿qué recuerdos le trae ver este video en aquella festividad de San Lorenzo de Marca? Bueno, pues fue una experiencia muy grata, es emocionante, obviamente, desempeñarte o cumplir con el compromiso con el pueblo y sobre todo cumplir ese compromiso en honor al santo patrono San Lorenzo, de pasar en este cargo, ¿no? El Inca.
El cargo de Inca también es un funcionario más, con los mayordomos, con los capitanes de fiesta, con los capitanes de tarde de tabrina. Se hace pues una bonita organización y cumple con tu deber de pues, hacer la danza en honor a nuestro santo patrono y en honor a nuestro pueblo, para continuar con la tradición, obviamente. Qué bien, es una tradición que va precisamente a través del tiempo de generación en generación y que gracias a Dios ha llegado a nosotros, ¿no? Hoy en día es hermoso que aún se conserven estas costumbres en nuestros pueblos, en nuestro país. Entonces, exactamente, don Porfirio, ¿qué representa esta danza del Inca y sus payas de marca? Bueno, por tradición, a través del tiempo, la danza del Inca y sus payas es la, como tú muy indicas, es la danza más emblemática, la más representativa, la que apasiona a todas las generaciones a través del tiempo. Es la más representativa porque siempre se ha dicho y se ha mencionado, y esto viene ya de sabidurías de generación en generación, que se ha empoderado, de que el Inca es el personaje principal de la festividad en homenaje a San Lorenzo, sin que esto signifique desmerecer pues a los mayordomos y capitanes, pero siempre el Inca y sus payas, en especial el personaje del Inca, se ha denominado como, digamos, el que representa a la comunidad, el que representa al pueblo. Por eso en muchas oportunidades hemos dicho el Inca del pueblo. Más o menos en esos términos se viene manteniendo el empoderamiento de esta danza, el Inca y sus payas de marca. Y aparte del Inca, don Orlando, ¿a quiénes más podemos encontrar en esta danza? Bueno, los personajes después del Inca viene pues el Rumiñahui. El Rumiñahui no es otra cosa que el brazo derecho, el jefe militar supremo del Tahuantinsuyo, ¿no? Y luego vienen las payas. Las payas pues son las simpáticas damas, señoritas de 18 a 20 años generalmente, que representan históricamente hablando a las aclias del imperio, a las mujeres escogidas del Inca en ese entonces. Cumplen también una labor muy importante, tienen una vestimenta bastante elegante, en fin, pertenecen a todo el elenco. En este caso sería el elenco del Inca y sus payas. También otro personaje que participa en las coreografías es el Auquish. Auquish en quechua en castellano significa el viejo, el de mayor experiencia, el hombre que cuida a las payas, el celoso guardián de las payas, que transmite seguridad, y también es el hombre que va abriendo paso para el desplazamiento de la danza durante los días del 8 hasta el 12 de agosto. Y precisamente hablando de las coreografías, a través de los días de fiesta, ¿qué tonadas tenemos? ¿Qué bailes se representan en este pueblo de marca? Bueno, las coreografías o mudanzas o tonadas, como dicen nuestros hermanos, bueno, pues como toda danza, tiene que estar ensayando durante casi todo un año, ¿no? Los ensayos generalmente hoy por hoy es en Lima. Hay payas que representan del mismo pueblo y otras que de Lima o de otro lugar, que son pues generalmente descendientes de marquinos, y se convoca en Lima o en otro lugar, depende de dónde esté viviendo el Inca, ¿no? Ahí se hace un ensayo generalmente casi de un año. Y llega ya la festividad del 8 de agosto, la primera coreografía o acto protocolar es la presentación. Es decir, el día 8 de agosto, que es la antevíspera, el pueblo se visitan a la casa del Inca, donde en ese momento el señor Inca anuncia pues cómo está integrado su elenco, ¿no? Quiénes son las payas y a quiénes representan, porque generalmente las payas representan a los 4 barrios o 4 ayllus, históricamente hablando del distrito de Marca, y también paralelamente representan a los señores mayordomos
a los señor Inca, y a veces últimamente también el capitán Pizarro aporta con una paya. Entonces presenta uno por uno el nombre exacto de las señoritas payas, el nombre de Rumiñahui, el nombre de Laukish, y finalmente presenta a su orquesta, que será marco musical durante la festividad. Entonces, la primera mudanza o coreografía de la danza durante la semana de fiestas sería la presentación inicial de todo el elenco. Ujú. Si no me equivoco, también se hace el recibimiento, como usted comentaba, de la orquesta en la entrada al pueblo y van recorriendo poco a poco también las calles de Marca, ¿no? Por supuesto, después de durante la presentación se entiende que ya los señores mayordomo han recibido sus respectivas bandas y ya están en cada uno en sus domicilios el día 8 a las 8 de la noche. Y también el señor Inca ya recibió su orquesta, ya los tiene en casa, Ujú. ya está presentando. Y luego viene la siguiente coreografía, que es el pasacalle. El pasacalle no es otra cosa que digamos, cuando el elenco va recorriendo las calles principales, emulando pues el Capajñán, donde, como cuenta la historia, era el camino inca, digamos. Entonces, el inca y sus payas se va desplazando lentamente por las calles con un baile típico interpretado por la orquesta que se llama el pasacalle, que va a servir también para visitar a los señores mayordomos en sus domicilios, al señor Inca, y también el saludo protocolar a la capilla del patrón San Lorenzo y a la iglesia. Y luego, para presentarse en una especie de reunión previa pública en la municipalidad, donde hay una concentración previa de todos los funcionarios, bandas, orquestas, funcionarios, y ahí el señor alcalde anuncia oficialmente la apertura de la festividad patronal en homenaje a San Lorenzo. Es aproximadamente a las 9:30 de la noche del día 8. Perfecto. ¿Y ahí terminan las actividades de ese día o cómo continúan? Bueno, el día 8, como es antevíspera, las actividades continúan durante toda la noche hasta el amanecer, visitando pues al Inca, al mayordomo, el mayordomo al Inca, así viceversa. Son visitas de cortesía de los distintos funcionarios en sus respectivos domicilios, y a las 5 de la mañana culmina la festividad del día 8 con el famoso salva, que no es otra cosa que trasladar la imagen del patrón desde su capilla hasta la iglesia para el siguiente día, que ya sería el día 9. Luego del pasacalle, la otra coreografía principal es la adoración al patrón San Lorenzo. Bueno, este término de adoración un tanto que ha cambiado por los actuales momentos. Ya no se habla de adoración, sino se habla de veneración. Veneración al patrón San Lorenzo. Eso sería también el parte del día 8 y también del día 9, que es otra coreografía donde las payas cantan un agradecimiento al patrón San Lorenzo, hacen llegar sus buenas intenciones en sus canciones, pidiéndole también bendiciones y que la fiesta transcurra dentro del marco de la fraternidad y también del respeto, y también, por supuesto, pidiéndole pues al patrón sus bendiciones para todo el pueblo. Eso sería otra de las coreografías. Luego, la otra coreografía muy principal, más representativo, es el denominado Huayno del Inca. El Huayno del Inca es una coreografía muy ágil, más representativo, acrobático, donde el Inca se le ve su baile más viril, lleno de colorido, con las payas. Dentro de la coreografía, el Huayno del Inca es el más principal. En cualquier circunstancia, en cualquier lugar en su presentación, esta danza baila el denominado Huayno del Inca, interpretado también por la orquesta y también el cántico de las payas,
donde se resalta básicamente la riqueza del imperio Tahuantinsuyo. Se hace mención a los 14 incas, a los señores mayordomos, y también, por supuesto, le pedimos a San Lorenzo que interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Es una de las coreografías principales, el Huayno del Inca. Otra de las coreografías importantes o las mudanzas es el Pinquiche. El Pinquiche, Pinquichida le dicen en otros pueblos, o también Pinquida. Pero en Marca se utiliza el término Pinquiche, es un término quechua que significa saltar con la punta del pie. Es un baile de reconocimiento y saludo al señor mayordomo en su domicilio. Es el baile típico del brindis y reencuentro entre las personas, tanto familiares del señor mayordomo y también del señor Inca. Es un baile en círculo donde el señor Inca, dentro de su cortesía y afabilidad, le entrega pues su hacha a la esposa del señor mayordomo, y también el Rumiñahui baila con un familiar cercano al mayordomo. Las payas o las payas también ponen el pañuelo en el hombro a las familiares más cercanos del señor mayordomo, y en algunos casos al público presente. Y este baile es en rueda, en círculo, y va culminando o culmina este Pinquiche cuando te encuentras con tu pareja frente a frente. También este baile es característico para recibir el derecho. ¿Qué cosa es el derecho? Generalmente tanto los mayordomos como el señor Inca entregan unas ofrendas como señal de agradecimiento a los distintos danzantes, que se denomina el guaguaquí. El guaguaquí no es otra cosa de brindar a la paya, al señor Inca, a los mayordomos, unas guaguas de pan, frutas, licor. Bueno, es una, digamos, un reconocimiento a las danzas, que es parte de nuestra costumbre en Marca, el guaguaquí. Don Porfirio, Luego ¿y este Pinquichi exactamente qué días se bailan? ¿Qué días se representan? Muy buena su pregunta. Por ejemplo, el pasacalle, eso de trasladarse por las calles del pueblo, es solamente hasta el día 10, hasta antes del ingreso de la procesión. Uh-huh. Luego también la adoración que he mencionado se realiza el día 8 y 9, y el día 10 también antes de la misa hay adoración en el atrio de la iglesia. En cambio, las otras coreografías, como el Huayno del Inca y el Pinquiche, se baila desde el inicio, desde el 8 de agosto hasta el 12 de agosto inclusive. Luego del Pinquiche viene el Puclié Pampa. Puclié en castellano significa jugar. Pampa es un sitio plan. Es como decir jugar en un sitio plan, una distracción en un sitio plan o llano. Bueno, esta coreografía Puclié Pampa se caracteriza porque también por la agilidad, y sobre todo porque presenta una serie de números durante la ejecución de esta coreografía. Participan en esta coreografía no solamente el Inca y sus payas Rumiñahui, sino también participa, por decir, el mayordomo, la esposa del mayordomo, familiares cercanos o público en general. Estos 5 números de esta coreografía es la entradilla, la trenzadilla, el corazón, la rueda y la lucida plaza, y culmina esto con un pequeño huayno común. Uh-huh. Y finalmente, durante la festividad en San Lorenzo, también el Inca desarrolla otra coreografía más elegante, denominado cuadrilla. El baile de la cuadrilla
es eminentemente más elegante, más señorial, galante, porque también dentro de esta coreografía que demora generalmente 1 hora y 20 minutos, más o menos, demora cumplir con esta danza, que también tiene, digamos, unas piezas o números que desarrollar. Primero el saludo, el número 8, la tabla chica, el mando, rueda de molino de hombres, rueda de molino de mujeres, la tabla grande, la rueda de abrazos, la rueda de pasamanos y finalmente un baile amistada culminando exitosamente esta cuadrilla. Generalmente en esta interpretación de la cuadrilla se invita a las personas que dominan este baile. No puede entrar algún que nunca ha bailado, porque si no se trastoca el buen desarrollo de la cuadrilla. Generalmente las payas invitan a los incas que han cumplido con ese cargo en años anteriores, o también personas que dominan este baile. Y termina, como repito, en un baile amistad. Esas serían las coreografías de la danza El Inca y sus payas, tal como ha sido presentado también en el expediente para finalmente haber sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Precisamente lo que usted comenta de que toda esta descripción que se hizo en el expediente es muy importante porque nos permite que se mantenga esta tradición y que de una u otra manera no se distorsione con el paso del tiempo, ¿no? Lo que usted menciona, la descripción de cada una de estas danzas le da ese valor importantísimo a esta estampa del Inca y sus payas a través de cada una de las mudanzas. Entonces, a su criterio personal, ¿cuál sería, podríamos decirlo, la danza más, la tonada, perdón, o la mudanza más representativa de esta estampa, ¿no? Cada una tiene su particularidad, pero a su criterio, ¿cuál sería, digamos, la más vistosa, podríamos decirlo? Bueno, como tú bien decías, yo estoy todavía, digamos, dentro del, como le digo, estamos siempre al tanto que cada año, respecto a cómo se interpretan las distintas coreografías, vemos con mucha satisfacción que las nuevas generaciones respetan el orden de las coreografías y también respetan los horarios y en qué días con más insistencia tiene que bailarse tal o cual coreografía. Generalmente, de acuerdo a la tradición, el que se usa más, digamos, o el que se practica o el que se desarrolla más es el Huayno del Inca. El Huayno del Inca es la coreografía más significativo, más emblemático, digamos, dentro de las coreografías del Inca y sus payas, sin que esto desmerezca. Y además, también es de acuerdo a las exigencias también del señor mayordomo en especial. A veces el señor mayordomo exige al señor Inca que interprete todas las mudanzas en su domicilio, porque siempre eso fue la tradición, la exigencia. No es que el señor Inca llega con sus payas, interpreta el huayno del Inca y un huayno, como dice, amistad y se retira. Algunos te exigen, que bailes el huayno del Inca, que bailes el Pucllepampa, el Pinquiche y la cuadrilla, todo un paquete completo. Caso contrario, no sale de su domicilio. O si no, simplemente al final no te van a dar tu derecho, ¿no? Entonces, noto con bastante satisfacción que las nuevas generaciones que asumen estas responsabilidades lo están desarrollando de acuerdo ya pues al derecho, ¿no?, que llaman los abogados derecho consuetudinario, ¿no?, que debe ser exactamente tal como rezan las costumbres y tradiciones. Pero a veces también hay que admitirlo, por esto de la globalización,
También hay algunas coreografías, ya lo están reduciendo al mínimo, o por falta de tiempo, o no manejan bien los tiempos y los horarios. A veces no se completa totalmente las respectivas coreografías. En algunos casos se va omitiendo. Eso es lo que ocurre hoy por hoy. Perfecto, don Porfirio. Y precisamente lo que usted mencionaba, que los jóvenes que hoy en día van impulsando y participando, ¿qué mensaje les daría a aquellos jóvenes marquinos que están en Marca o los que viven en Lima, a hijos, nietos, descendientes marquinos, sobre el ser parte de sus costumbres y tradiciones? ¿Qué mensaje les daría a ellos para de una u otra manera puedan también ser parte de esta danza que lleva parte, está en su herencia familiar y que de una u otra manera no sientan vergüenza? Porque hoy en día vemos que hay ciertos jóvenes que tienen ese eh, no aceptan a veces sus orígenes o no les llama mucho la atención, pero ¿cómo podríamos invitarlos a participar? Efectivamente, notamos ciertos cambios. Hay que admitirlo, ¿no? No todo se mantiene ahí, pues, perenne. Hay nuevas generaciones de jóvenes, algunos digamos, no practican este baile, y si lo hacen en forma muy ligera. Pero nosotros, de nuestra institución, en los inicios en la Asociación de Exalumnos, luego hoy en Promarca, Asociación Civil, estamos en el deber fundamental de inculcar a las nuevas generaciones que se respeten, ¿no?, las costumbres y tradiciones, que es la cultura viva del distrito de Marca. Y hay satisfacción, como decía, de que nuestras generaciones, algunas la están asumiendo dentro del marco de, de las costumbres y tradiciones. Y en algunos casos hay una ligereza, que también hay que admitirlo, que precisamente esa parte tenemos que corregir. Nosotros que somos personas ya mayores, que hemos quemado todas esas etapas, siempre nuestra tarea es inculcar a las nuevas generaciones que sigan practicando, que sigan desarrollando y que sigan pues esta misma senda de nuestros antepasados, porque en verdad esta es una herencia, como bien lo indica, una herencia cultural que va de generación en generación a través del tiempo de vida de nuestro querido distrito. Yo invocaría, como siempre, a las nuevas generaciones que respeten, que respeten toda la coreografía, que practiquen. Para eso estamos nosotros, en alguna manera, para sentar no solamente las bases sólidas, sino también que se cumpla escrupulosamente nuestro reglamento, digamos, en cuanto a esta danza y otras danzas que atesora nuestro distrito como una riqueza cultural. Eso es importante, el respeto a la manifestación cultural y a todo tipo de manifestación de cultura viva, ¿no? Y lo cual nos permite poder seguir trabajando continuamente estas danzas. Y creo y considero a manera personal que si de repente a un joven no le agrada de repente danzar, puede apoyar de mil formas, en la difusión, en la investigación de la danza, en dar a conocer sobre esta manifestación cultural y así todos podamos contribuir desde nuestras posiciones, desde nuestros talentos a la conservación de este patrimonio cultural de la nación, ¿no? Que como es la danza del Inca y sus payas de Marca. Agradecerle, don Porfirio, por habernos acompañado el día de hoy, por haberse dado un tiempo en comentarnos sobre esta importante danza y me gustaría que nos pueda dar unas palabras finales para poder cerrar esta secuencia de la entrevista. Bueno, agradecerte por la invitación y también felicitarte por la conducción. Nosotros también estamos en esa tarea de esto de la comunicación. Tenemos un programa virtual, como ya creo que tienes conocimiento, Marca Cultura Viva. Estamos Ujú. ya más o menos 15 años en esta labor, siempre fomentando, promoviendo la cultura viva del distrito de Marca y también de los pueblos del Perú profundo. Y de manera que en esta actividad entiendo perfectamente el trabajo denodado que hay que hacer,
Te deseo muchos éxitos, estimado José Gamarra, un nuevo elemento. Hay una expectativa tremenda en la gente cuando ya te están sintonizando. Y también de parte de nuestra institución, Promarca Asociación Civil, el señor presidente de don Orlando Falero y todos los demás miembros y socios, estamos muy contentos. Creo que es uno de los objetivos de nuestra institución, darle mayor atención a lo que significa la cultura viva de nuestro querido distrito de Marca y de los pueblos de nuestro departamento de Ancash. Eso es todo, mi querido José Gamarra, muy agradecido por la oportunidad y estamos aquí prestos a seguir colaborando en lo que tú estimes por conveniente. Muy agradecido. Perfecto, don Porfirio, muchas gracias. Y antes de terminar, bueno, quisiera hacerle llegar el saludo, ¿no?, de todos los miembros de la asociación, del presidente don Orlando y asimismo de mi familia, ¿no?, del señor Antenor Gamarra, de mis tíos Charles y Yulis Gamarra Florián, que cuando les comenté que íbamos a tenerlo de invitado, pues se emocionaron y espero que puedan sintonizar también este programa y todo lo que estamos preparando para nuestro programa de Promarca Radio y Televisión Educativa. Entonces, muchas gracias. Claro, a Antenor, mi amigo, a Charles, mi colega, a Yules, a Iván, toda esa linda gente que están pues en Ermitaño, donde laten corazones marquinos desde hace muchísimos años. Gracias, José. Saludos a ellos. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra programación en Promarca Radio y Televisión Educativa. Recordar que asimismo nos están sintonizando en Radio San Lorenzo, allá en la ciudad de Marca, y enviar un saludo de aquí desde la ciudad de Lima a todos los caseríos, centros poblados de nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos semana a semana. Estamos preparando muchas cosas especiales para todos ustedes y así poder compartir juntos nuestra cultura marquina, ancashina, nacional y por qué no mundial más adelante, ¿no? Entonces, pero para ello tenemos que hacer una mención importante a nuestros auspiciadores. Vamos a mencionar al primero, quienes son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Ellos son especialistas en trabajos en drywall, techo de madera, sol y sombra. Y si van de Promarca, les cuento que tienen un 15% de descuento en cualquier servicio que ellos puedan ofrecerles. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Construcciones Castillo, especialistas en trabajos de drywall, techos de madera, sol y sombra. Vamos a pasar ahora a un intermedio musical a cargo de nuestros amigos de la banda monumental Virgen del Carmen de Marca, quienes nos presentan el día de hoy el tema El Amor. Su director es Jim Ferrer Falero y pueden contactarlos al número 946-551-071. Vamos, Monumental Virgen del Carmen de Marca. Llegamos a este mundo para hacer cosas importantes y ser triunfadores en la vida. Rumbo a la consagración definitiva. Calmosa Producciones y Producciones Audiovisuales Ferrer presenta a la banda monumental Virgen del Carmen de Marca. Con la dirección de mi amigo Jim Ferrer Falero. En la animación, tu cuchicuchi, corazón Andy Olivares.
Canta como tú sabes. Ahora. Pásame la chelita, papá. Sigue llorando. Ay, 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 el amor, el amor, el amor. Todo el mundo busca el amor, busca el amor. Ay, 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 el amor, el amor, el amor. Todo el mundo busca el amor, busca el amor. Para mí, el amor no existe. Para mí, el amor ya se ha muerto. Por tantos problemas en la vida, por tantos fracasos en la vida, por ti. Para mí, el amor no existe. Para mí, el amor ya se ha muerto. Por tantos problemas en la vida, por tantos fracasos en la vida, por ti. A veces pienso que soy feo, porque nadie me hace caso. Siempre fracaso en el amor. Muchos andan con sus flaquitas abrazaditos. Muchos publican su amor. ¿Y a mí pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Para mí, el amor no existe. Para mí, el amor ya se ha muerto. Por tantos problemas en la vida, por tantos fracasos en la vida, por ti. ¿Qué haces tomando solo, amigo Checho? Wilmer tras la villa. ¡Salud, compadre! Yo también tomo por ella. Una chelita y otra chelita. Robert Garro y familia por WhatsApp. El agradecimiento de todo corazón, con mucho cariño y mucho amor. Ese Robert Garro. Bonita más, bonita más. Dale duro, dale duro, dale duro. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, mueve los hombros, mueve la cabeza. ¡Qué rico vacilón! Cervecita, chichita, pisco, ron. Banda Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Tío Jim Guerrero Valero! Dale duro, dale duro, dale duro. ¡Sabor! Continuamos con nuestro programa Pro Marca Radio y Televisión Educativa, y el día de hoy comenzamos con una nueva secuencia que se va a repetir semana a semana aquí en nuestro programa, el cual hemos denominado Marquinos por el Mundo. En todo nuestro planeta está la presencia de los peruanos en general, y también, ¿por qué no?, de los marquinos, quienes están por diversas partes del mundo dejando en alto su hermosa tierra de Marca. Muchos de ellos han
han salido de nuestro país en busca de mejores oportunidades hace mucho tiempo y ya tienen ya muchos años, muchas décadas establecidos en diferentes países de Europa, de América del Norte, países vecinos en América del Sur, ejerciendo sus profesiones, sus trabajos, etc. El día de hoy presentamos al señor Alejandro Ramírez Cubillas. Él se encuentra en Vancouver, Canadá, y nació en el barrio de Mitana, distrito de Marca, provincia de Recuay, región Ancash. Para ello vamos a ver un video con imágenes que él ha podido proporcionarnos con respecto a su vida en Vancouver, Canadá. Lo veremos con algunos lugares representativos de esta ciudad y bueno, ¿no? Para que puedan conocerlo también a él. Invitar a nuestros paisanos marquinos que están por diversas partes del mundo a participar en posteriores ediciones de esta secuencia Marquinos por el Mundo. Presentamos al señor Alejandro Ramírez Cubillas desde Canadá. Soy Ancashina, señora Muyorra, la tierra de Angus, Perea y Luis Pardo, cuna de grandes culturas milenarias, admiradas por el mundo, tierra generosa, noble y hospitalaria, de belleza incomparable, cuna de grandes culturas milenarias, admiradas por el mundo, tierra generosa, noble y hospitalaria, de belleza incomparable. Precisamente veíamos ahí a don Alejandro, tal y como nos describía por interno, nos decía, aquí bueno, con un cultivo de tulipanes que tengo en la entrada de mi domicilio, en Vancouver junto a un arco iris, el otoño en Vancouver listo para hacer los ejercicios. Entonces la vida en el extranjero debe ser igualmente muy muy complicada, al igual que la vida aquí en el Perú, pero creo que lo más complicado a veces puede ser el extrañar tu tierra, el extrañar tu familia, extrañar tus costumbres, tu gastronomía. Entonces es de verdad resaltable que muchas personas en el pasado y en el presente de repente busquen nuevas oportunidades en diferentes países, pero que es importante también que nunca olviden sus orígenes, nunca olviden su tierra, su país. En este caso de don Alejandro es el distrito de Marca en la provincia de Recuay. Entonces, continuando con nuestra programación, tenemos que hacer ahora la mención a nuestros auspiciadores. Tenemos ahora a la corporación Cautep Vidrería RMS agregados. Ellos ofrecen multiservicios en aluminio y cerrajería. Pueden contactarlos al número 966-598974. Corporación Cautep Vidrería RMS. Seguimos entonces con el siguiente auspiciador, un auspiciador muy importante de nuestro programa Radio y Televisión Educativa, que es Funeraria El Marquino. Ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud, AFP, SOAT, empresas privadas, estatales, etc. Asimismo, hacen también trámites internacionales en caso requieran de sus servicios para todos esos trámites de funeraria. Cremaciones y traslados a nivel nacional, atención permanente las 24 horas. Pueden contactar con su representante para que pueda asesorarlos en todo este contrato, quien es Jesús Franklin Toledo Sarria, al 996-740004. Los encuentran en Girón San Jorge, número 102, Urbanización San Carlos, Comas, frente a la puerta de emergencia del Hospital Sergio Bernales, ex Coica. Es importante cumplir con nuestros auspiciadores, quienes nos dan el soporte semanalmente para poder emitir este programa, y asimismo los aliados estratégicos allá en Marca, la comunidad campesina San Lorenzo de Marca, la municipalidad del centro poblado de Ichoca, de Chaucayán, en el distrito de Yangín, entre otros más quienes nos vienen apoyando semana a semana. Agradecerlos por su sintonía, tanto en Lima, en Marca, en el extranjero, invitarlos a acompañarlos semana a semana. Y estamos ya llegando a la parte final, donde vamos a compartir un video de nuestra máxima exponente de la música marquina. Para la próxima semana estamos preparando un programa también de patrimonio, pero no vamos a hablar de nuestro distrito de Marca, sino de la provincia de Corongo. Ya lo vamos a compartir con ustedes de qué se trata el próximo sábado 27
de marzo. Entonces, cerramos de esta manera nuestro programa. Nos despedimos agradeciendo nuevamente a don Porfirio por habernos acompañado en la entrevista, a todas las personas que hacen posible este programa. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Eguaya. Esta bonita canción con la Marquita y la orquesta San Lorenzo de Marca de mi provincia de Recuay. ¡Ay, ay, ay! Cuando me miran esos tus ojos, cuando sonríen esos tus labios, siento el latido aquí en mi pecho y pienso el momento cuando te conocí. Siento el latido aquí en mi pecho y pienso el momento cuando te conocí. Ay, Caujulino, bien tú lo sabes, debo decirlo con todo orgullo. Tu amorcito me pertenece porque ha nacido aquí en mi corazón. Tu amorcito me pertenece porque ha nacido aquí en mi corazón. ¿Cómo estarán esos corazoncitos de Abelardo Díaz Salazar y doña Lila Ugarte Fernández, de esta hermosa tierra de Viro, en la provincia de Ollón? ¡Vamos, doña Rosita Fernández Girón! Cuando te vayas lejos, muy lejos, y ya aconsejen que me olvides, al escuchar mi humilde verso te darás cuenta y llorarás por mí. Al escuchar mi humilde verso te darás cuenta y sufrirás por mí. Ya mi cariño no es para ti, me dijiste, porque me miras así. Y ya mi cariño no es para ti, me dijiste, porque me celas así. Y ya mi cariño no es para ti, me dijiste, porque me miras así. Y ya mi cariño no es para ti, me dijiste, porque me celas así. Y arrancó la cara.